nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y asombrar por esta hermosísima bienvenida que a este digno servidor le hacen. Pero yo digo, no es que reciban a Jaime, reciben al obispo, lo que uno representa. Y agradezco de todo corazón a mis hermanos sacerdotes que en el diario vivir comparten la fe con ustedes. Que el Padre Rodrigo, José Luis, el chino famoso. Sí, Padre, gracias por acompañarnos desde aquí tu pueblo. Vamos a celebrar esta Eucaristía, como sabemos nosotros los cristianos católicos. La Eucaristía es por excelencia acción de gracias, y yo quiero agradecerles celebrando la Eucaristía por todos y todas, por sus necesidades. Pongamos en la mente y en el corazón por todo aquello que querramos ofrecer. Gracias de todo corazón, y las autoridades que nos han recibido, gracias de veras de corazón. Ruego también por ustedes, por este servicio tan delicado en la comunidad, pues que Dios le ilumine su mente y su corazón y pueda guiar también a este pueblo. Mis hermanos todos, vamos a prepararnos a celebrar esta Eucaristía. Y la forma es siempre reconocernos pecadores, todos necesitados de Dios. La soberbia es lo que nos impide acercarnos a Dios. ¿De qué forma se manifiesta? Yo no necesito, yo no soy pecador. Pecadores son nosotros, malos son nosotros. No, todos, comenzando por mí, necesitamos del amor de Dios. Vamos pues entonces a reconocernos pecadores, pidiendo con humildad el perdón de nuestros pecados. Con humildad decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse
Dispongámonos todos a escuchar con mucho amor la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran aprecio en una llama que salía de un zarzal. Asombró que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de esa cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El
y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para que nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, no murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron en manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para que los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. De pie. Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echar abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hoy damos un paso más en el camino de preparación para celebrar los grandes misterios de la fe cristiana. Pero para eso necesitamos ver cómo estamos. Y si yo les pregunto a ustedes, a ver, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Y si ustedes me preguntan a mí, bien, con la gracia de Dios. ¿Cambió? Sí. A ver, entonces vámonos entendiendo. ¿Cómo están? Bien. Con la gracia de Dios. Pero no les creo mucho. Porque ordinariamente uno dice que está muy bien, ¿no es cierto? Yo también digo, ¿cómo está? Bien, con la gracia de Dios. A veces no estamos tan bien. Y les voy a demostrar para que vean que no deben ser tan conscientes de que están tan bien. ¿Sí? Y al final les vuelvo a preguntar y van a ver que ya no vamos a decir con tanto aplomo. Miren, ¿por qué les hago consciente de esto? Porque este tercer domingo de Cuaresma hay una idea que debe quedarnos muy clara. Ustedes siempre que vengan a la Santa Misa no deben salir como llegaron, si no, pues no les aprovechó de mucho. La palabra de Dios siempre tiene que llenar la mente y el corazón de nosotros. Y entonces tenemos que regresar a casa llenos de alguna idea de la palabra de Dios. Y por supuesto, de la participación de la Eucaristía.
¿Cuál es la idea hoy principal que la palabra de Dios quiere enseñarnos? Yo lo diría así: la urgencia de la conversión. ¿Cuál es la idea que nos vamos a llevar después de que terminemos? Digan conmigo: la urgencia de la conversión. Toda la vida, hermanos y hermanas, nosotros que nos decimos cristianos católicos, tenemos que estar atentos a eso. ¿Por qué razón? Y particularmente en el tiempo de la Cuaresma. El año litúrgico, que así se le llama a todas las celebraciones que la Iglesia va ofreciendo durante todo el año, le llamamos así, el año litúrgico. Y entonces va siendo un acompañamiento por parte de la Iglesia de todos los acontecimientos de Jesucristo nuestro Señor. Desde el principio, la anunciación, el nacimiento, hasta la gran fiesta de Cristo Rey universal. Pero hay algo que es lo más esencial, que tenemos nosotros que tener muy en cuenta. ¿Por qué nos distinguimos nosotros cristianos católicos? ¿En qué confesamos? Que Cristo murió y resucitó por nosotros. Ese es el centro de la fe cristiana. Por eso, si se fijan, la Iglesia nos lleva como madre de la mano para ir viviendo esos misterios. Y nosotros le llamamos al tiempo a donde vamos en el año litúrgico a celebrar la Semana Santa, ¿no? Y le llamamos Semana Santa porque se van a vivir los misterios centrales de la fe cristiana, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se prepara con la Cuaresma y se celebra con la cincuentena pascual. Pero va hacia ahí. Por eso cuando celebramos hoy el tercer domingo de Cuaresma, piénsenlo de esta manera. El cirio pascual representa a Jesucristo muerto y resucitado. ¿Cuándo se consagra el cirio? La vigilia, digamos la vigilia. El sábado. Sábado en la noche para amanecer el domingo de resurrección. Y es entonces que el signo del cirio acompaña la vida de la Iglesia, la vida de las personas, porque representa a Jesucristo nuestro Señor. Y pensemos así: cuando nosotros nacemos, aunque hemos sido bautizados y participamos de la gracia de ser hijos e hijas de Dios, sin embargo, a lo largo de toda nuestra vida tenemos que irnos esforzando por acercarnos a ese misterio, para que nosotros también vivamos el propio misterio en Cristo Jesús de la muerte y de la resurrección. De tal manera que cada año debemos estar más cerca. Imagínense ustedes y yo, los sesentones para arriba, tendríamos que estar ya más cerquitas aquí, ¿no? Pensando así. Tendríamos los mayores que ser más reflejo de lo que Dios ha ido haciendo en nuestra vida y que nosotros lo hemos permitido. Pero ustedes saben que no es tan fácil, ¿o sí? ¿Es fácil ser buen cristiano católico? No es fácil. Tenemos que estar siempre pendientes de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de actuar. Porque entonces no es fácil caminar en línea recta para vivir el misterio y el encuentro permanente con Jesucristo nuestro Señor. Nosotros, tú y yo, nacimos de un barro frágil, pecador. Y eso lo tenemos que tener siempre muy presente. Me gusta y suelo contar esta enseñanza del Papa. ¿Ustedes creen que el Papa Francisco ya es un santo? No. Está en camino. Pero fíjense qué bella conciencia tiene él y que nos tiene que ayudar a ti y a mí a pensar de ese modo. Cuando le preguntan al Santo Padre, recién que fue nombrado Papa,
Santo Padre? ¿Quién es Francisco? Obviamente los periodistas querían saber qué estudios tenían, qué títulos tenían, porque a veces la gente cree que eso nos hace más personas. ¿Saben ustedes qué contestó el Papa Francisco? Francisco es un pobre pecador necesitado del amor y de la misericordia de Dios. ¿Cómo ven? Y entonces, ¿quién creen que sea su obispo? Un pobre pecador necesitado del amor y de la misericordia de Dios. ¿Quiénes son sus sacerdotes? Pobres pecadores necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Y entonces, ¿quiénes son ustedes? Pero como que no lo dicen entusiasmo, pues. A ver, ¿quiénes son ustedes? Pobres pecadores necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Esos somos. Todos necesitamos del amor misericordioso de Dios. Pero ahí es donde a la gracia que Dios nos concede, tenemos la responsabilidad de responder. Se suele decir en la enseñanza de la teología, fíjense bien por favor, que el primer impulso de la gracia que llega a una persona, sobre todo cuando se confiesa y se confiesa bien, es sacarlo del pecado, del fango, del pecado mortal. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer impulso que hace Dios de una vida, de una persona que es pecadora, te saca del pecado mortal. Y luego te irá conduciendo la gracia de Dios por el camino de la santificación, por el camino de la perfección en el amor de Dios y en la respuesta de la persona a los demás. Pero esto tiene que ir modelando la vida de la persona. Y por eso el tercer domingo de Cuaresma se nos insiste en la urgencia de la conversión. ¿Qué quiere decir? Que hoy todos tendríamos que estar muy bien pensados en cómo estamos delante de Dios. Ordinariamente pensamos cómo estamos delante de los demás. Algún día yo le preguntaba a alguien, oye, ¿tú alguna vez dices que no estás bien? No. Pues la gente, si de por sí la gente ya lo critica a uno, si yo digo, no estoy muy bien, pues la gente te sume más mal. Por eso intentamos todos decir, estoy muy bien. Pero si lo hablamos ahora de nuestra vida en relación con Dios, tenemos que pensar, a ver, durante este año también es decisivo. Y si celebramos el año jubilar de la esperanza, tenemos que pensar, a ver, cómo está nuestro espíritu, si lleno de esperanza o de desesperanza. Una persona que viva con tristeza, ¿ustedes creen que tiene esperanza? No. Una persona que viva con amargura, ¿ustedes creen que vive con esperanza? No. Una persona que vive en pecatada, ¿ustedes creen que vive con esperanza? No. ¿Y ustedes cómo están? ¿Verdad que ya no estamos tan bien? ¿No? ¿Quién de nosotros no carga odios, envidia, rencores, ambiciones? Todos. Entonces quiere decir que no estamos tan bien delante de Dios. Que tenemos que revisar nuestra vida para poder celebrar entonces la Semana Santa con más aplomo y poder vivir en el misterio de nuestra propia miseria el deseo de perdón. Pero ¿saben qué es lo que ha ido pasando? No es de ahora. Desde los años 80, los papas nos empiezan a recordar que hay un gran mal en la humanidad, además de todos los que tenemos ya. Escribe en un bello documento que nos tendría que ayudar a todos sobre la reconciliación y la penitencia. El Papa dice, uno de los grandes males de la humanidad actualmente no son solo esos grandes males como el pecado, como el odio, la muerte, las drogas, el crimen organizado. Fíjense bien,
la pérdida de la conciencia del pecado. Ese es el mayor mal que está tocando la vida de las personas. Es muchas veces en el ámbito de las ciencias y de la psicología decir, pues esto no es pecado, esto es fruto de la debilidad humana. Y entonces van solo al psicólogo. El psicólogo les puede ayudar y nos puede ayudar en el ámbito humano, pero no en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, si yo tengo un pecado, el único que tiene la posibilidad de ayudarte a sanar es un sacerdote. Porque es esto para lo que el Señor lo instituyó. Pero necesitamos, y hoy tenemos que pedirle al Señor mucha claridad en la conciencia de nuestros pecados, en la rectitud de nuestra conciencia. Una conciencia recta, hermanos y hermanas, es aquella que puede distinguir con claridad el mal en mi persona. Y yo, por ejemplo, en la experiencia que he ido teniendo a lo largo de los años, sobre todo en la confesión, yo veo que hay una enorme necesidad de ayudar a tener claridad en la conciencia. Hay dos polos opuestos en mi modo de entender de una conciencia recta. Una conciencia laxa y una conciencia escrupulosa. Una conciencia laxa es aquella que considera que no tiene pecado. Y que a veces la encuentra uno en las expresiones, Padre, ¿yo para qué me confieso? No robo y no mato, ya con eso. Y eso a veces los hombres, los varones, solemos decirlo mucho. ¿Para qué me confieso? No robo y no mato. Y todo lo demás. Pecados de omisión, ¿cuándo los vas a sacar adelante? Esa es la expresión típica de una conciencia laxa. Yo no. Otra expresión. ¿Para qué me confieso? Los padres son igual de pecadores que yo. Yo me confieso con el Señor. Yo le grito a nuestro Señor. Yo tengo línea directa con nuestro Señor. No se engañen. Ni el Papa tiene línea directa. Él también se confiesa. ¿Ustedes creen que su obispo se confiesa? Sí, también su obispo se confiesa. ¿Por qué? Porque supongamos que no vivamos en los grandes pecados mortales, no. Pero sí en aquellas fragilidades, enojos, que puede llevar uno en el corazón por alguna u otra situación, y eso nos aparta de la gracia de Dios. Y entonces vean ustedes, ojalá que no se encuentren en esta posición de una conciencia laxa. No. El otro polo opuesto es una conciencia escrupulosa, que en todo ve pecado y en todo ve el demonio. Eso tampoco es así. Una conciencia recta sabrá determinar la situación en la que uno se encuentra. A veces a mí me llega un poco, hasta lo confieso, de un poco de desesperación. Yo ordinariamente confieso los domingos en catedral. Y a veces yo les digo a los padres, hay que preparar más a la gente porque vienen con unos rollonones. No saben ni qué es pecar. Cuentan la vida del esposo, la vida de la esposa, la vida de los hijos, la vida del patrón, la vida hasta del padre que no lo recibió. Y quieren contar la vida de todos. Y yo digo, ay Señor, ¿cuál es pecado? No, espéreme tantito. Oye, tengo una fila de 20 a la derecha y otra de 20 a la izquierda. ¿Cuándo voy a acabar? Porque no nos preparamos. Y queremos contar historias. No, hermanos y hermanas. La claridad, bueno, yo no sé aquí cómo les va. Yo espero que bien, ¿verdad? Que no les vengan a contar historias. Se ve el chino. Quiere decir que algo ha de estar pasando. Quiere decir que algo está pasando. Hermanos y hermanas, cuando uno ya va con el sacerdote, uno tiene que tener claridad. ¿A qué voy? ¿De qué pecado me tengo que confesar yo? Porque esto es el primer paso, fíjense bien, el primer paso de la conversión es saber en qué situación me encuentro.
delante de Dios. Pero a veces le sobamos. Dicen que no lo tomen a mal, hermanas, mujeres. Pero dicen que a veces las mujeres son más hablantinas. No sé si sea cierto. También los hombres son deshablantinos, criticones. Luego vienen con nosotros, fíjense que yo critiqué, pero no mucho, padre, poquito, critiqué poquito. Padre, robé, pero robé poquito. Padre, mentí, pero mentí poquito. Padre, fui infiel, pero fue poquito. ¿Cómo pues poquito? ¿Poquito de qué? Hermanos y hermanas, cuando uno no toma en serio su vida interior, no puede uno avanzar en el camino de la santificación. El primer signo, fíjense bien por favor, el primer signo de una buena conversión es saber bien y ponerle nombre y apellido a los pecados. Eso es lo que uno tiene que confesar, no estarse ya excusando. El sacerdote no es un juez. El sacerdote te va a dar la misericordia de Dios si tú crees verdaderamente en el amor misericordioso de Dios. Entonces tu vida va a cambiar. De lo contrario, vamos con el Padre. Oiga, Padre, pues es lo mismo que le confesé la otra vez. Lo mismo. Piensen eso, cuántas veces no confiesan lo mismo. Y una vez, y otra vez, y otra. Esto no quiere decir que hay que crear otros pecados para confesar otros. Yo recuerdo un niño que se me acercó. ¿Y quién sabe qué tanto confesó para no decirles? Ni siquiera era cierto. Eso era un pecado de un grande. Yo le dije, ¿y quién te dijo eso? Dijo mi mamá que le dijera. Pues dígale a su mamá que ella se confiese. Pobre niño, ni sabía ni de qué se trataba. Fíjense. Pero volvemos al punto. Hermanos y hermanas, el primer paso de la confesión, de la conversión, es tener claridad en dónde estoy. ¿Qué estoy haciendo delante de Dios? En mi pensamiento, en mis sentimientos, en mi vida. Si va siendo verdaderamente eso. Porque si no hay claridad de eso, no hay una buena confesión. Ahora bien, segunda cosa, en el camino de la conversión, estar, hermanos y hermanas, por favor háganme caso, estar como muy consciente que sin la gracia de Dios no podemos. Sin la gracia de Dios no podemos. Solo con la gracia de Dios podemos llevar una vida más recta, más buena, más verdadera, más honesta, más justa. Sin el Señor no podemos. Pero también hay ayudas. Alguien puede decir, bueno, traigo un resentimiento que no me lo puedo quitar. Yo recuerdo una ocasión, para que vean cómo cosas puntuales. Alguien se acercó a mí, me dijo, traigo un odio que quiero casi matar a esa persona porque me ha hecho tanto daño. Y yo le pregunté, a ver, ¿y te arrepientes de eso? No me arrepiento de eso. ¿Ustedes creen que sea candidato o candidata para confesar? No. Pero como Dios es misericordioso, yo le insistí a esta persona, a ver, yo no le estoy pidiendo que usted ame a la persona que le hizo daño. Yo no le estoy diciendo que ya en este momento ya usted va a estar liberado, liberada de este sentimiento de odio hacia aquella persona. ¿No quiere comenzar un camino de sanación? Sí, eso sí, porque me está matando en mi vida esta situación.